Muy buenas noches, tardes o días, dependiendo de la zona y del horario en donde nos estén mirando y escuchando. Mi nombre es Tommy Y yo soy Alan. y esto es Corvus Glaive Podcast número 3. Es increíble ya el tercer video de, pues, como valga o sea, no es por ser molesto, pero pues un tercer video de que esperamos sea una larga lista de videos o de podcast en donde nos van a estar escuchando y pues obviamente compartiendo sus opiniones en la caja de comentarios, eso sí, obviamente con todo respeto, porque así es una comunidad que nos tratamos a todos con el mismo respeto. Entonces, ¿qué tal la ha pasado, Alan? ¿Qué tal le parece ya este tercer video? Cuente. Genial. La verdad, pues bueno, recién estamos comenzando. Parece que, pues bueno, un tercer video no deja de ser algo bueno, ¿cierto? Porque pues ya este es el tercer tema, aprovechando la temática de octubre, poder discutir sobre un tema que es muy popular por estas fechas. Y hombre, pues muy contento de poder continuar con estos podcasts y esperemos que vengan muchos más en el futuro. Excelente, exactamente, Alan. Como dijo mi compañero Alan, bueno, tercer podcast, tercer tema que vamos a estar tocando en esta noche de octubre. Y pues ciertamente tienes razón, al ser octubre, pues vamos a hablar de un tema, pues casi que cultura general o que obligación o que algo que no puede, o sea, algo que no puede faltar en este tipo de celebraciones o de meses. Y es el tema zombies, el tema zombies. Inundados casi en todos los medios, tanto auditivos, tanto musicales como audiovisuales. El tema zombie es ya casi que un folclore, casi ya una religión, algo ya metido tanto en las entrañas del colectivo común que ya por lo menos una sola película del tema zombie se habrá visto. Y eso es lo que vamos a discutir hoy, aprovechando de que obviamente estamos en octubre y qué mejor, valga la redundancia, que tocar el tema zombie. ¿Qué opinas de ese tema, Alan? Pues a mí el tema zombie siempre me ha gustado, me parece un tema súper interesante, aunque de pronto en la realidad no sea algo pues como tan loable, como tan probable que se pudiese llegar a presentar. Pero el solo hecho de saber que en este caso, pues este tipo de personajes pueden llegar a causar una apocalipsis mundial y acabar prácticamente con la raza humana, pues no deja de ser algo bastante agradable y atractivo de conversar y de ver. A mí por lo menos me encanta ver películas de zombies, los videojuegos, figuras, me gusta coleccionar figuras de zombies. Y hombre, realmente siempre este tema tiene como una mística porque más allá de todos los tipos de monstruos o historias de terror que se puedan llegar a generar en la cultura antigua y en la cultura moderna, el hecho de poder uno como meterse como en ese mundo e imaginarse estando uno en esa situación, en un apocalipsis zombie, no deja de ser algo bastante atractivo y que lo pone uno a pensar. Pues digo atractivo en el sentido de que lo da mucho juego para que la mente de rienda suelta y se ponga una a pensar qué haría en una situación de esas, cómo se vería su ciudad en un apocalipsis zombie, qué se sentiría, qué se escucharía, o sea, realmente es un tema bastante jugoso y me alegra que lo tengamos sobre la mesa en esta oportunidad. Y Alan, cuide sus palabras, porque eso de que es un tema bastante atractivo, que siempre es atractivo pensar en eso, no, pues no siempre, ¿no? Obviamente, pues a mí sí me gusta y sí me atrae, pero pues tampoco para tenerlo en como algo atractivo. Pero sí, exactamente como dice mi compañero Alan, es como atractivo en el sentido
No tanto no desearlo, porque obviamente las consecuencias serían demasiado perjudiciales, teniendo en cuenta pues la situación de salud que estamos viviendo en este año y pues que vivimos también en el año pasado. Pero es atractivo en el sentido de imaginar pasaría si, o qué haría yo si, o qué pasaría, qué haría mi amigo si esto se llegara a presentar. Entonces, pues bueno, también Alan tocó un punto bastante importante y es que lo- el, el personaje zombie, como la película Hollywood lo ha presentado, es algo poco viable, poco probable, pero eso ya lo tocaremos más adelante. Así que comencemos con este podcast de una vez. Em, el tema zombie, pues, según pues, por así decirlo, los medios más tradicionales o más comunes, dicen que se refiere más que todo a los términos de un ente como un espíritu que puede resucitar o pues volver a la vida, valga la redundancia, y que en sí el concepto zombie tiene su origen en la cultura del vudú haitiano, en donde en pocas palabras se trata de un muerto, una persona que ha muerto y que es resucitada pues por medios mágicos, por eso el vudú, por obra de un hechicero para tenerlo con el fin de volverlo un esclavo. Entonces, al ser un esclavo, por supuesto, se le priva de su voluntad y de ahí en adelante, en toda la existencia que tenga este dicho personaje, entonces quedará obedeciendo las órdenes de su maestro, el hechicero, el que lo revivió, que lo trajo a la vida, por así decirlo, su jefe, su amo. Entonces, ahora, según la creencia popular, y pues esto ya se ha venido experimentando a lo largo de los años en Hollywood, es que el fenómeno zombie se trata también, o sea, se expande por medio de mordeduras. La persona, o bueno, el zombie en este caso, muerde a una persona y entonces ya queda convertido en uno de ellos. Em, de por sí el tema zombie obviamente no es nuevo, ya lleva su tiempo y entre ellos podemos darnos cuenta de que es desde mucho antes, desde cuando las películas estaban en blanco y negro. Recuerdo muy bien esas películas donde los zombies eran más que todo personas que se limitaban a caminar muy lento y a incluso cojeando con los brazos extendidos y que siempre salían era en busca de cerebros. Ese era su único fin, su único objetivo. Claramente el personaje y la mitología del zombie ha ido evolucionando, pasando de ser una persona a un caminante, pues en ese tipo de situaciones que camina así, a volverse ya casi un atleta olímpico del atletismo mismo, que es capaz de superar incluso a Usain Bolt en un pique común y corriente. Entonces es bastante, pues, fascinante y al mismo tiempo como ya predecible, ¿no? Porque ya casi, pues, innovar algo en el tema zombie es como ya casi una categoría, ya es bastante complicado. ¿Qué opinas al respecto, Alan? Pues yo considero que el tema zombie, pues no deja de ser atractivo para imaginarlo, porque, pues, como decía ahora, lo pone uno a pensar en una situación de esas, ¿qué haría, no? Yo creo que una de las mejores aproximaciones que puede uno tener a este tipo, a este tema y a las múltiples situaciones que se pueden llegar a presentar en Apocalipsis Zombie es la serie de The Walking Dead. Porque si bien muchas películas tratan el tema zombie y exponen diferentes historias, pues lo manejan o lo tratan de diferentes maneras, lo abordan de diferentes maneras, una serie como The Walking Dead da mucho juego porque tiene mucho tiempo en pantalla y se presta para contar, para expandir la historia, contar con diferentes personajes y de esta manera involucrar muchas tramas, explorar todo un abanico de posibilidades que de pronto las películas no lo permiten por cuestiones de tiempo y demás. Sí es cierto que hay películas muy buenas, sobre todo pues del legendario George A. Romero,
¿cierto? Algunas de ellas son películas de culto, pero me parece que The Walking Dead, aun cuando tiene sus capítulos, que no son pocos, que de pronto son más que todo, o tienden a ser más que todo relleno y no aportan realmente nada a la historia, eh, para mí pues es una de las historias de referencia al momento de abordar el tema zombie. Y como digo, pues es un tema que me parece fascinante. Y sí, hasta donde tengo entendido, pues el tema zombie surge de la cultura, creo que es haitiana, me parece, cuando se hablaba de que por medio de brujería, de vudú, se podía revivir a la gente. O bueno, no revivirla realmente, lo que hacían era como que la drogaban hasta tal punto que la persona perdía prácticamente como el control de su cuerpo, o sea, la persona quedaba como en un estado de éxtasis tan profundo en el que no tenía control sobre nada, su cerebro prácticamente se apagaba y era como que tendía a obedecer a la persona que lo controlaba por medio de la brujería. Entonces, a partir de allí, de, de esta idea de una persona no, que básicamente no tiene ningún tipo de inteligencia y que básicamente es un ente que, que anda por allí, ¿cierto? Empieza pues como a explotarse esta idea y a añadirle otros matices y terminamos pues con el paso de la historia y con los diferentes directores y escritores que han abordado este tema, pues construyendo lo que es la imagen del zombie contemporáneo. Creo que de pronto, pues bueno, no, en ese tema de la cultura cinéfila en cuanto a los zombies no estoy muy bien informado, pero creo que por lo menos una de las películas referencia, por lo menos para mí, sé que de pronto tendré muchos detractores con lo que voy a decir, pero una de las películas referencia es El Amanecer de los Muertos de Zack Snyder, donde, pues, repito, eh, para mí, pues fue la primera vez en que yo vi este tipo de zombies que plantea Zack Snyder, que corren, ¿cierto?, detrás de su presa, como decía ahorita el compañero Tony, que parecen velocistas, y pues fue en ese momento, a mi modo de ver, una, digamos, como una visualización de algo completamente diferente, porque la imagen que yo tenía de los zombies, incluso en las películas de Resident Evil, Resident 1 y Resident 2, era eso, los muertos lentos. Incluso la primera aproximación que yo tuve con el género zombie fue la película de La Noche de los Muertos Vivientes. Y allí los zombies ni siquiera buscaban devorarse el cuerpo de una persona, sino que siempre buscaban era el cerebro. Y pues, como digo, o sea, con todos los aportes que han ido, que le han ido agregando ciertas características a los zombies, tanto escritores como directores, pues llegamos a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Incluso hay películas que ya no los toman como muertos vivientes, sino como personas infectadas, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, las películas, en este caso, Soy Leyenda, o la película de Exterminio, ¿cierto? Creo que se titula así, en las cuales pues no son muertos como tal, sino que son personas infectadas. Y realmente pues el efecto viene a ser el mismo, ¿no? O sea, un virus que los posee, que los controla, y el momento en que ellos entran en contacto con otra persona, uno de esos virus o algo, infecta a ese individuo sano, y la plaga pues se va esparciendo, ¿no? Y al final el resultado viene por el mismo, ¿no? El apocalipsis y la destrucción prácticamente de la humanidad, ¿cierto? Porque empieza la humanidad, la cantidad de personas a contagiarse, y ya los pocos que quedan, los pocos sanos que quedan, tienen que vivir escondidos para que los infectados no den buena cuenta de ellos. Entonces, para mí por lo menos sí es un tema sumamente atractivo, y a mí por lo menos en estas fechas me encanta ver este tipo de películas, y hombre, pues hablar de este tema siempre es bienvenido. Correcto, Alan.
Sí, o sea, el tema zombie da mucho de qué hablar y nunca deja uno de asociarlo con lo que es el octubre, el Halloween. En todas partes, incluso, pues obviamente, al ser el Halloween, la temporada, las películas o todo lo que tenga que ver con zombies tiende a aumentar. Si bien en todo el año pues surgirán películas, series, videos y todo eso, me parece que obviamente en octubre y al ser Halloween todo eso se intensifica y la gran mayoría de contenido que pasan en los canales, ya sea Fox o algo por el estilo, tiende a ser zombies. Y pues porque eso es lo mismo, porque muchas personas como que les da miedo, pero les atrae al mismo tiempo. Entonces, Alan, usted ha tocado el tema de su concepto de zombie. Dígame, ¿cuál fue o cuál recuerda usted que fue la primera película del tema zombie que vio? ¿Qué tal le pareció en ese tiempo y qué tal le sigue pareciendo ahora? Bueno, en mi caso, la primera película del género que conocí, pues por lo comentado ahora, fue La Noche de los Muertos Vivientes. Si no estoy mal, estoy 100% seguro que fue esa, que recuerdo que la vi estando en bachillerato, y eso ya hace bastante tiempo. Me recuerdo, no recuerdo exactamente qué parte es, porque si no estoy mal, La Noche de los Muertos Vivientes tiene dos o más partes, pero sí recuerdo que la historia giraba en torno, pues, a una pareja en la cual ellos tenían un accidente, la muchacha, ellos iban en una moto, la muchacha salía volando de la moto, se estrellaba, creo que era contra una pared, un poste, se desnucaba y moría. Entonces el muchacho, como estaba tan tragado de la muchacha, la llevaba, no recuerdo si es que el papá de él era militar o era científico o algo así. En todo caso, él la llevaba por allá como un laboratorio y se robaba como una sustancia con la que revivían a los muertos y la bañaba o le rociaba esa sustancia y la muchacha volvía a la vida. La cuestión de esto, de los muertos que aparecen allí en esta película, es que a diferencia de los muertos que uno está acostumbrado a ver, de los zombies, me refiero, que son simplemente bestias que buscan alimentarse y no tienen ningún tipo de raciocinio, en La Noche de los Muertos Vivientes los muertos son inteligentes. Y la muchacha al regresar tenía completa memoria de quién era, recordaba pues el amor que tenía por el muchacho, su vida, su pasado, todo, hablaba perfectamente con él. O sea, prácticamente era como si hubiera vuelto a la vida sin ningún tipo de problema. La cuestión es que ese agente químico, pues lo que sucedía era que le hacía dar hambre de cerebros humanos. Y entonces ella eh, trataba o durante la película iba luchando con esa ansiedad de comer cerebros, pero a lo último las ganas de alimentarse le podían y terminaba matando muchas veces hasta sin querer a personas inocentes. Y me acuerdo que incluso una de las escenas que más me llamó la atención fue que ella en algún momento se alimenta de un individuo y le come completamente el cuello y le deja la columna vertebral expuesta y el cadáver en algún momento se levanta y empieza a golpear una puerta y se ve que no tiene cuello, o sea, lo único que sostiene o que conecta la cabeza con el tronco es la columna vertebral que queda completamente expuesta. En ese momento, pues al ser una película setentera, ochentera, no recuerdo exactamente de qué año es, pues no había casi efectos digitales, eran más que todo efectos prácticos y eso también tenía su magia, ¿no? Y realmente, pues para mí en su momento fue pues algo maravilloso el ver eso en pantalla. Creo que entonces no tenía ni siquiera edad para ver eso, pero pues con los compañeros de colegio y todo eso nos las ingeniamos para ver este tipo de películas de terror que los papás no dejaban. Y terminé pues viendo esta película y como le digo me pareció maravillosa. Recuerdo también que los muertos, a medida que iba pasando la película y se iban contagiando, ella iba mordiendo a otros y los iba contagiando. A lo último los muertos se organizaban y le tendían trampas a los vivos para matarlos y comerse los cerebros, ¿cierto? Entonces, y también, si no estoy mal, recuerdo que ella, con el fin de combatir su ansiedad por comer cerebros,
ella, creo que era el dolor, el autoflagelarse ella misma, el dolor como que le ayudaba a controlar esas ganas. Entonces ella en una parte de la película se atraviesa la mano como con una estaca y se amarra cadenas y hace una cantidad de cosas para poder, con ese dolor que ella siente, intentar controlar esas ansias de comer y tratar de no matar gente. Pero pues de todas formas eso a lo último le ganaba y terminaba haciendo destrozos. Entonces para mí fue una excelente película. Luego más adelante pues llegó, si no estoy mal, creo que es que no recuerdo, la siguiente película que vi fue una de George Romero, creo que se llama, no, La Tierra de los Muertos Vivientes, no, es otra. Pero es que las películas de Romero más o menos tienen casi siempre el mismo título, ¿no? Que la Tierra de los Muertos Vivientes, El Amanecer de los Muertos Vivientes. Pero recuerdo que era una base militar en la cual un científico experimentaba con los zombies y trataba de volverlos inteligentes, ayudarles como a recuperar la conciencia. Y había un zombie al cual el tipo estaba muy apegado y al último las cosas se salían de control y los zombies ingresaban a la base y bueno, habían destrozos. Y lo mismo, eran unas películas que si bien de pronto los efectos visuales, el maquillaje y todo esto no eran de pronto, en algunas escenas no eran tan, pues, de calidad, pero habían otras escenas como por ejemplo la muerte de uno si no estoy mal, del comandante de la base, en la cual los zombies lo parten por la mitad, le clavan los dedos en la piel del estómago y lo parten, le arrancan, lo separan pues, jalando unos de las piernas y otros de la parte de arriba y lo rompen por la mitad y se le ven las tripas y todo eso. Esos efectos eran efectos prácticos y se veían espectaculares. Y el solo hecho de ver uno de esos, pues hacía que le diera susto ver esas películas, ¿no? Entonces, pues en mi época que no había tanta, pues en mi época de bachillerato que no había tanto proliferación de películas y tanta posibilidad de acceder a tantos títulos como hay ahora, el ver eso, pues hombre, era excelente. Entonces, esa fue mi aproximación. Y en el caso tuyo, Tommy, ¿cómo fue la experiencia? Bueno, Alan, usted lo debe saber también, ¿no? Em, si no estoy mal, creo que bueno, la primera no, que la aproximación, sí, la primera vez que yo vi una película del tema zombie, fue en esos tiempos, cuando yo todavía estaba en el colegio, y en esos momentos estaba, por así decirlo, de moda o con un auge grande el DVD. Y recuerdo que en esos momentos por la casa había ¿cómo se dice? Sí, un local donde se rentaban películas. A esos tiempos. Ahora ya todo es por internet y hasta pirata, ¿no? El asunto es que nosotros, recuerda cuando nos fuimos allí a rentar una película. Y entre esas, pues en esos momentos que yo no conocía mucho el tema, apareció una película ahí con una caja pues, de presentación bastante interesante, Resident Evil. Entonces yo dije, wow, Resident Evil, ¿qué será eso? Ah, no, ¿cómo era en ese momento? Resident Evil, ¿qué será eso? ¿Qué será el Resident Evil? Pues porque en ese momento yo no tenía conocimiento ni de los cómics, mucho menos del juego, de los juegos que habían salido hasta ese momento. Entonces recuerdo que esa noche, si no estoy mal, fue un viernes o un sábado por la noche, que nos fuimos la rentamos y empezó bien, empezó pues con la típica escena así, donde sale la chica allí en la bañera y todo aquí, todo allá, los llevan a la base, la colmena, todos hablando. Cuando resulta que después de que aparece una chica y muerde a una de las del SWAT, y bueno, esas como se llame, cuando van empezando a salir todas esas personas no vivas. Y recuerdo tanto que estamos viendo esa película y hubo una escena que sí me causó bastante miedo, porque fue cuando va caminando uno de los trabajadores zombies de perfil y cuando voltea a ver a la cámara, está obviamente con los ojos pálidos y con un pedazo de cara arrancada.
Uy, eso fue el primer susto que me dio la película. Y tanto que Alan lo supo y dijo, bueno, pues apaguemos la película y ya. Y listo, y todos para dormir. Ya después al día siguiente ya solo, pues ahí sí me dio por ver la película entera, lo más que pude, y ya, empecé ahí como también con esa hambre de consumir las películas y todo lo que fuera el medio audiovisual zombie. Entonces, Alan, esa fue su aproximación al género zombie. ¿Cuál ha sido ahora para su criterio la peor o la más decepcionante, la más ñe adaptación de zombies al live action? Pues para mí, una de las peores adaptaciones que he visto, que aquí quiero hacer una salvedad y es que yo no, como dije ahora, yo no soy un estudioso del tema zombie, no me he visto todas las películas de zombies que existen. Sé que hay unas, por ejemplo, Maggie, sé que hay unas que, por ejemplo, que mi novio es un zombie y hay otras, cualquier cantidad de películas. Por lo menos esas dos que nombré no me las he visto, tengo que verlas en algún momento. Pero de las que he visto, eh, recuerdo una, no, recuerdo una que me sé la temática, pero pues me pareció tan mala que la verdad ni siquiera el nombre lo tengo presente, ahora lo busco. Pero esta película era sobre ¿qué? Una, un grupo de militares que tenían como una base y había un zombie por allí que se tragaba de una muchacha y se iba hasta la base y empezaba pues a hacerle la cacería a ella para tratar de violentarla, porque si no estoy mal el zombie tenía deseos sexuales con la muchacha y siempre se escapaba todas las veces que intentaban asesinarlo y asesinarla hasta que al final pues por fin lograron matarlo, pero me pareció como tan aburrida porque era un zombie que parecía que era como muy inteligente, pero a la vez era una película, o sea, cuya trama me pareció bastante simplona, bastante tonta, y realmente fue pues una experiencia bastante aburridora. Eh, Dentro de todas las películas que he visto de zombies, que sí he visto bastantes, eh, me parece que todas tienen como ciertas cositas que le agregan al tema, pero esta en específico es, aparte de que me pareció que era una película de bajo presupuesto y que realmente la hicieron pues como por, no sé, como por utilizar algo de presupuesto y decir que han hecho una película, pero realmente nefasta la experiencia. Y en el caso tuyo, ¿cuál fue la peor película? Mm, diría que más que la peor, diría que de pronto de Resident Evil, de la parte 3 en adelante. Es que me han parecido tan malas. O sea, antes, la primera y Resident Evil Apocalipsis me parecieron pues decentes. La primera sí me pareció buena, aunque ha envejecido un poquito mal con respecto a los efectos que le hicieron al Licker. Los otros efectos que le hicieron a los zombies sí me parecía que están bastante decentes y muy buenos. Y pues la temática y todo eso estuvo bien. En Resident Evil 2 cuando ya se esparce a la ciudad, eso también me pareció pues obviamente un poco aterrador en ese momento, pero aún así bastante entretenido. Pero ya después la tercera, la cuarta, la quinta, o sea, ya como que quisieron irse más por el tema acción que el terror. Y pues a mí la verdad me parece que cuando tocas o manejas el tema zombie, tienes que sí o sí meter el terror, pero ya, bueno, también es en parte eso porque ya la sociedad ahora está como muy, ya ha visto muchas cosas, entonces asustarlas así con una película es complicado. Pero lo que decía mi compañero Alan anteriormente sí tiene mucho sentido y tiene mucha realidad. Los zombies ahora empezaron pues caminando, en el tiempo en las películas de George Romero los zombies caminaban, eran lentos, comían cerebros y todo eso. Pero
A medida que han pasado los años, pues obviamente el concepto de zombies se ha modernizado a tal punto de que pues actúan con algo más de lógica, ¿no? Porque un zombie que se supone que come cerebro se va a conformar con un solo cerebro? Lo normal es que si un zombie pues, de ese tipo ataca, es porque va a devorar más que eso, en este caso carne. Entonces, pues a mí ya la verdad, respecto a las películas malas, ay, perdón por eso, pero es que tenía que aclarar ese punto, se me había olvidado, sería la saga de Resident desde la parte 3 hasta ahora. Y de pronto también poner la película, ¿cómo era que se llamaba esa? Army of the Dead, que también me pareció como algo vacía. Entonces, Bueno, en mi ahí, caso yo quiero hacer una pequeña acotación allí. Ya tengo aquí el nombre de la película que dije ahorita, se llama Day of the Dead Bloodline. Esta película está en Netflix, ¿cierto? Es del 2018 y por lo menos la información dice, en esta versión del clásico del 85, una ex estudiante de medicina lucha por su vida contra un malvado híbrido humano y zombie decidido a destruirlo. Sí, yo me acuerdo de la trama. La cuestión es que el zombie, pues bueno, acá dice que es un híbrido humano zombie, pero pues yo digo, hombre, un zombie pues básicamente es un humano zombie, ¿no? Porque pues, el virus está poseyendo un cuerpo humano, entonces, no sé, creo que suena lo, hasta redundante. lo de Pero, híbrido es redundante, ¿no? ajá, pero bueno, la cuestión es que sí, o sea, me acuerdo que la trama era básicamente esa, el zombie obsesionado con ligarse a la vieja y, pues se mete en la base sin que lo vean, se carga un montón de gente, una base llena de militares y el zombie solo hace hasta para vender al interior de la base y no pasa nada, al último para cargarse a un miserable zombie, eso es un protocolo ni el berraco para poder destruirla. Entonces, la verdad me pareció bastante irreal dentro de la fantasía, obviamente, del género zombie, pero pues esta me pareció todavía más irreal que cualquier otra. Y no, realmente, pues por lo menos para mí, una pérdida de tiempo. De pronto habrá quienes les guste, pero pues en mi caso sí, yo esperaba ver otra cosa y pues en este caso sí salí bastante decepcionado de esta película. Bueno, Alan, Y bueno, entonces, Tommy, ya para tomar también la palabra en cuanto a hacer una pregunta, quisiera preguntar lo siguiente. Pues ya hablamos de la peor. En este caso, entonces, ¿cuál ha sido la mejor película de zombies que he visto hasta el momento? está ahí como peleando el podio. Em, El Amanecer de los Muertos, versión Zack Snyder, porque es que la original no me la he visto, la verdad. Pues bueno, dicen muchas cosas de Zack Snyder, ¿no? Que su tono, que no sabe dirigir, que es bla, bla, bla. Pero a mí me parece que el Amanecer de los Muertos tiene algo, tiene ese toque que lo hace uno o sea, como, de la primera vez que la vi, fue también bastante feo porque era la primera vez que veía a un zombie correr y yo decía, carajo, o sea, si ya me asusta un zombie que solo camina y que hace... ahora como era un zombie atleta, uff, eso es horrible. Entonces, en el pedestal, por así decirlo, Zombieland y, ve que diga, El Amanecer de los Muertos y Zombieland. Zombieland me parece que, aparte de que, bueno, quitan el tono terrorífico y lo mezclan con acción, pero me parece que esas dos películas son como las mejores del género. Y para en su caso, ¿cuál cree usted, Alan? Sí, para mí sin duda alguna Zombieland, yo creo que de las mejores películas que he visto. Obviamente sí, habrán muchos argumentos entre la comunidad de fanáticos de los zombies, de que si la historia, de que si los personajes, que el desarrollo de los personajes, que si las temáticas que exploran, que si es una analogía, que si es una parodia, que si mandan un mensaje encriptado de la sociedad de yo no sé qué, cualquier cantidad de argumentos que puedan dar los críticos o los amantes del género zombie están bien y son perfectamente válidos. Yo no, como repito, yo no digo que sea un experto ni nada de eso.
seguramente habrán muchas películas, y yo he visto por lo menos películas de George Romero que son muy buenas, que son excelentes. Por ejemplo, El Amanecer de los Muertos es una, digamos, casi como que un reboot del, de la película en su momento de los 70, si no estoy mal. Pero dentro de todas las películas que yo he visto, Zombieland tiene un lugar especial para mí, porque nos da un acercamiento a esta temática desde una manera divertida. Y sí, yo sé que en el anterior podcast, en el primero, si no estoy mal, cuando estamos hablando de What If, yo decía que no, que el humor, que a mí me choca el humor y que esto y que el otro, pero repito, o sea, el humor no es que me choque si está bien aplicado, ¿cierto? Que digamos va de acuerdo con la historia o con los personajes que nos están presentando. Y en el caso de la película de Zombieland, me parece que las escenas graciosas que tiene o sea, dan risa en algunas ocasiones. No es una película cómica ni mucho menos, pero tiene escenas que, sin querer de pronto meter comicidad, hacen que uno se la pase bien viendo la película. Y aparte tiene una historia simple, sencilla, directa. Puede que no toque una trama súper profunda o que no nos quiera dar un mensaje sobre la sociedad o sobre el capitalismo, el comunismo, lo que sea, cualquier tema que se quiera abordar en una película zombie. Pero es una película que es muy ligera de ver, es muy entretenida. Cada que la veo me divierte, me la paso full viéndola, me involucro completamente con los personajes. Para mí Tallahassee es un personaje excelente, maravilloso, o sea, tiene, digamos, como ese carisma para, para mantener la película siempre como en un plus. Y aparte, cuando ya se reúnen, cuando Tallahassee aparece, que se junta con Columbus, forman esa parejita esa que van viajando y van hablando sobre de la historia de cada uno, del objetivo que cada uno tiene. Es chistoso, es curioso. Y luego cuando se conocen con la otra parejita de las dos niñas, también es súper divertido cuando llegan a la mansión de Bill Murray y lo que pasa, bueno, en fin. Y la escena casi que final de la película, cuando ya llegan al carnaval y tienen que ir a rescatar a las chicas, pues obviamente aquí estamos hablando de spoilers porque la película salió hace mucho rato. Si no la han visto es porque o no les interesa o de pronto están muy ocupados viendo otras películas de zombies que manejen otra temática un poco más profunda y menos divertida. Pero para mí esta película es genial, ¿no? Y como te digo, o sea, dentro del mismo género zombie pueden haber diferentes categorías, por así decirlo, ¿cierto? Habrán unas que manejen temáticas más profundas, habrán unas que manejen temáticas terroríficas, habrán unas que manejen pura temática gore, y habrán otras que manejen, como en el caso de Zombieland, y de pronto Shaun of the Dead, o no sé qué otras películas de ese estilo, que le metan a la historia comedia y la combinen con cuentos zombie. Y me parece que otra de las cosas buenas que tiene Zombieland es que sabe meterle toques cómicos, pero sin dejar de lado la esencia del género zombie, que es la parte gore, que es la parte de cierto terror, ¿cierto? Porque tiene escenas que son terroríficas. Por ejemplo, cuando Columbus se despierta y tiene a la vecina convertida en zombie al lado y empieza a perseguirlo por todo el apartamento, o cuando Columbus se sueña que hay un payaso en el baño que lo va a atacar, o bueno, situaciones, ¿no? Entonces, no, para mí es una película maravillosa. Y pues, hombre, no es un momento todavía el recomendado de la semana, pero si no la han visto, se las recomiendo para que la vean. Excelente película. Y bueno, Tommy, ya digamos centrados en gastos, me gustaría preguntarle, de todo el género zombie, ¿qué es lo que más le llama la atención de este tema? ¿O qué es lo que más le gusta ver en una película de zombies, o en un cómic de zombies, o en un videojuego de esta temática? Pues a mí, lo que me atrae, ya sea de videojuego, serie, película, es
como la imaginación, en parte de la imaginación de cómo se verán los zombies allí. Y en segundo, más que eso, la causa, lo que posiblemente despertó todo ese fenómeno. Hay algunas películas y series también que eso lo dejan como a segundo plano, ¿no? Hay otras que lo infieren y hay otras que literalmente te lo tiran a la cara. Entonces, más que, más que ver personas dando bala, me gusta ver cómo hacen para sobrevivir a lo que está pasando, a todo lo que están viendo y a todo lo que tienen que hacer, porque ese es el objetivo del grupo sobreviviente. Tienen que pasar la prueba, ya sea de enfrentarse a toda una manada de zombies para recuperar algo o de escapar de este mismo lugar con todos los zombies. Entonces, em, siendo así, yo creo que de pronto lo que más me llama la atención es la travesía, aparte del origen, la travesía. Y en su caso, ¿cuál sería, Alan? La posibilidad de ver cómo el mundo va poco a poco cayendo y se va transformando todo en un apocalipsis, ¿no? En un mundo destruido, ¿cierto? Y en el que las personas, los pocos sobrevivientes, tienen que ver, arreglárselas para, pues, valga la redundancia, sobrevivir en este mundo de condiciones adversas, ¿no? Yo sé que puede sonar un poco creepy lo que estoy diciendo, pero creo que eso es una de las cosas más llamativas de este género, ¿no? Digamos que es uno de los pocos géneros, por así decirlo, que plantean como esa posibilidad o que te dan esa herramienta de poder ver cómo el mundo poco a poco, gracias a una plaga, en este caso pues, de zombies, pues la plaga se va esparciendo y poco a poco la humanidad va disminuyendo y las ciudades se van deteriorando, cómo los zombies van esparciéndose por la ciudad y a medida que va pasando el tiempo, muchos de ellos se van descomponiendo y van ocupando algunas ciudades se ven vacías, algunas pues, todo se va viendo cada vez más deteriorado. Por lo menos una de las cosas que me llamó la atención de la saga de Resident Evil, que sí, yo estoy de acuerdo en que la saga de Resident Evil pues tiene todas las fallas que le queramos nombrar, porque las tiene, es obvio, pero también considero que tiene sus cositas notables. Por ejemplo, en la tercera parte, que es cuando van a Las Vegas, y una de las cosas que me gustó, pues, de las pocas escenitas que muestran allí es cuando llegan a Las Vegas y se ve que Las Vegas ha sido consumida por la arena, por el desierto, y se ve todo completamente enterrado bajo la arena. Y de hecho, en Army of the Dead también de Zack Snyder, sucede algo ligeramente similar. O sea, pues, bueno, en este caso, pues porque mandaron bombarderos y destruyeron todo, pero también con el paso del tiempo, Las Vegas pues quedó cercada, ¿cierto? Repito, spoilers, esto es película, ya salió también hace rato. Entonces, poco a poco la ciudad la va consumiendo la tierra y la ciudad va quedando sepultada bajo grandes cantidades de tierra. Y así, o sea, incluso en la misma Zombieland también, o sea, no es como que te muestren todo el mundo, pero los escenarios que te muestra la película, los supermercados, las carreteras, las ciudades y todo esto, se ven así, se ven vacías, en algunas partes se ven muchos zombies, en otras no, pero me parece que ese es el encanto del género, ¿no? El ver cómo el mundo poco a poco, los humanos ya no van formando parte del mundo o cada vez van formando menos parte y el mundo va en cierta forma como reconstruyéndose o adaptándose a ya la no presencia de los seres humanos, ¿cierto? Porque los zombies si bien están ahí, pero los zombies realmente no juegan como un papel ya en el mundo como tal. La naturaleza empieza como a retomar lo que antes era propiedad de los seres humanos, o bueno, entre comillas, propiedad, y empieza pues como todo un proceso de retroceso, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que más me llaman la atención. Y digamos, ya hablando propiamente de los zombies, eh, ¿cuál de pronto ha sido uno de los mejores diseños de zombies que ha visto ya sea en película, videojuego, cómic o lo que sea?
un diseño que usted diga, este zombie espectacular, el trabajo que hicieron de maquillaje o de lo que sea para verlo como está. Pues es que la verdad la mayoría se parece. No soy, no tengo el doctorado de zombies como para identificar cuál, pero diría que de pronto los primeros, o sea, los primeros zombies que aparecieron en la película de Resident Evil, parecía que era como más bacanos porque, o sea, aparte de que iban así limitados por su movilidad, seguían viéndose bastante terroríficos y al no estar descompuestos, aún así tenían una apariencia muy terrorífica, valga la redundancia, porque, o sea, le transmitían a uno ese sentimiento de miedo. Otro sería los de Zombieland. No sé, esa película tiene algo. Los zombies son como bastante impactantes. Más que todo, sí, como dice Alan, esa escena donde Columbus se duerme y la vecina se le despierta ya zombificada. Uf, eso fue horrible. Y en su caso, ¿cuál cree que sería, Alan? Yo creo que si uno va a hablar de diseños zombie espectaculares, es, una de las que se lleva, por así decirlo, el premio Oscar en ese aspecto es la serie de The Walking Dead. Parece que es una de las que mejores diseños de zombies tiene. Pues entre todos los innumerables capítulos, de pronto no tengo registro ahora mismo de todos los tipos de zombies que han salido, pero recuerdo dos especialmente. Uno, el que sale en el primer episodio, o en este caso una, que es la zombie que está comida hasta la mitad, o sea, no le falta la mitad de su cuerpo, está completamente ya casi calavérica la cara, y ella se arrastra por el parque, y incluso si no estoy mal, en un momento casi se devora a Rick, y al último Rick, pues en su inocencia todavía, porque es el primer episodio y él está lejos de vivir todo lo que le pasa después, él se acuerda de ella y va al final casi que al final del episodio a darle, entre comillas, la muerte y le dispara y la mata, pues como para sacarla de su sufrimiento, ¿no? Ese es uno. Otro de los buenos diseños que he visto allí es el de un capítulo en el que están en la granja de Herschel, creo que era, y empiezan a notar como que el agua estaba contaminada, como que no había agua, algo así, y van al pozo donde está el agua, y resulta que encuentran un zombie que había caído allí al pozo y que llevaba bastante tiempo allí, y el zombie estaba completamente putrefacto, no estaba, digamos, en los huesos, pero la piel estaba completamente podrida, estaba completamente vuelto a nada, estaba todo hinchado, y cuando tratan de sacarlo, lo atan una soga y tratan de jalarlo para sacarlo de allí, se parte por la mitad, se rompe, y se caen las dos mitades y las tripas y todos los jugos zómbicos, por así decirlo, caen al agua y queda todo contaminado. Entonces fue uno de los episodios, o fue una de las escenas más repugnantes de la serie, es por ese zombie en particular, ¿no? Por todo lo que pasa en ese momento. Entonces, si de pronto no lo han visto, pues lo pueden buscar en YouTube, esa escena, y se darán cuenta que el diseño que se fajaron en ese momento fue espectacular. Y pues como les digo, pueden haber muchos otros diseños espectaculares que de pronto no he visto. Por lo menos el que les hablaba ahora de la Tierra de los Muertos Vivientes, el zombie que vi allí con la columna vertebral expuesta del cuello, también me parece excelente. El diseño de la muchacha cuando empieza a clavarse todos esos, ponerse las cadenas, clavarse la estaca en la mano y todo eso, y al final parece como una versión de Mila Jovovich zombificada, también estuvo excelente. Creo que si no estoy mal, en esa misma película que sale un diseño de un zombie que lo tienen metido como en un contenedor con esa sustancia que mencionaba, y cuando lo abren sale el zombie como en esqueleto, digamos todo corroído con su esqueleto expuesto, y empieza a arrastrarse por allí y casi se carga a los personajes que están allí, entonces excelente. Y por último, podría nombrar que de pronto no es el super diseño, pero también me pareció muy curioso el diseño de los zombies de Resident Evil 5 cuando llegan a la Resident Evil, si no estoy mal es la 5,
donde están encerrados en la sede de Umbrella de la Antártida, creo que es, o en Rusia, algo así, y tienen que pasar por diferentes ciudades, por así decirlo, que son como diferentes campos que están construidos recreando las diferentes capitales del mundo. Y en una de esas, creo que llegan a la sede de Moscú, a la zona que refleja Moscú, y salen unos zombies vestidos de militar, conduciendo camionetas, motos y demás. Y me pareció súper curioso porque, bueno, el diseño en sí del zombie, la cara, pues no era nada espectacular, pero ver a los zombies vestidos de militar, disparando y persiguiendo a los protagonistas fue chistoso. Sí, sé que incluso hay una película, si no estoy mal, zombies nazis, algo así. Creo que esos zombies también van en uniforme y todo esto. Pero esa escena de la Resident Evil 5, pues me pareció súper curiosa y pues no quería dejar de mencionarla. Perfecto, Alan. Y bueno, ya, ¿cómo decirlo? Ya que estamos tocando ya el tema zombie y de todas esas cuestiones, usted, señor Alan, usted como un conocedor de la materia, como conocedor de lo que es el funcionamiento del cuerpo humano y todo lo que, lo que ello conlleva, usted antes dijo que eso era como dijo, poco viable. ¿Por qué? Porque usted cree que un zombie, pues, atado a las reglas de nuestra realidad y sin el efecto del guión ni de Hollywood, es algo que es casi totalmente imposible que suceda. Pues yo lo veo poco probable porque hasta donde yo tengo entendido, pues cuando una persona muere, las células inmediatamente detienen su funcionamiento. Algunas de ellas pueden sobrevivir hasta cierto tiempo, pero luego de un determinado periodo de tiempo las células empiezan a secarse, ¿cierto? Las células necesitan nutrientes, necesitan oxígeno. En el caso del cuerpo humano, por ejemplo, las células cerebrales, ellas requieren más que todo, se alimentan en gran parte gracias a la glucosa que le llevan las células sanguíneas, el tejido sanguíneo. Y si a las neuronas les llega a faltar la glucosa en un leve periodo de tiempo, los daños al cerebro pueden ser catastróficos. Entonces, cuando una persona muere, pues básicamente el tejido sanguíneo empieza a coagularse, ¿cierto? Ya se detiene todo pues, función orgánica en el interior del cuerpo. El tejido sanguíneo, pues obviamente deja de llevarle oxígeno y deja de llevarle nutrientes a todas las demás células, entre ellas a las del cerebro. Entonces, el solo hecho de que las células se queden sin alimento y sin oxígeno, pues produce la necrosis de los tejidos y por ende la necrosis de los órganos y por ende la muerte del organismo. Entonces, que se pueda llegar a revivir pues a un ser que ya ha fallecido, y aparte de eso, que reviva sin ningún tipo de funcionamiento cerebral y con su sentido más básico, que simplemente alimentarse, pues me resulta bastante improbable, aparte de que sea un individuo que únicamente busque comer y comer y comer y comer, pues me parece también ilógico, porque en algún momento, si es verdad que el zombie siente la necesidad de comer y ese alimento tiene que llegar a alguna parte, pues cuando llegue al estómago y se sature de comida, pues en algún momento tiene que parar de comer, porque pues si no, entonces explota y bueno, no sé, o sea, realmente tiene a mi modo de ver, bastante pocas, o bueno, podríamos decirlo, no bastante, sino tiene realmente muy pocas probabilidades de que algo así suceda. Yo lo que veo de pronto más probable es que, como ocurre, por ejemplo, en la película creo que es Exterminio, y en la película de Soy Leyenda, es que personas se puedan llegar a infectar con algún tipo de virus o no sé, parásito que se les pueda llegar a deteriorar su capacidad neuronal y los pueda volver zombies. De hecho, si no estoy mal, creo que hay un hongo o algo así que se han visto venados contagiados con una especie de parásito
que le va consumiendo su capacidad neuronal, y al último ellos no tienen ningún tipo de raciocinio y simplemente van caminando y hasta que en algún momento el cuerpo se desgasta y se muere. Pero hasta ahí, o sea, yo lo que veo probable es que pueda llegar a pasar eso, pero no como en un apocalipsis zombies que les disparan y es como si no le hicieran nada, ¿no? O sea, para que un cuerpo se pueda mover tiene que haber irrigación sanguínea, porque a su vez la irrigación sanguínea es lo que mantiene las células, entre ellas las musculares, los tendones, las células nerviosas, que son las que producen el movimiento gracias a la articulación entre las interneuronas, las neuronas motoras. Es lo que permite que hayan esos impulsos nerviosos que ayudan a contraer y a estirar los músculos. Entonces, cuando no hay circulación sanguínea, pues básicamente las neuronas y las motoneuronas se mueren, y al no haber quien haga llegar los impulsos a las motoneuronas, pues obviamente no va a haber activación de los músculos, y así el cadáver si quiera poner de pie, si no le está llegando irrigación sanguínea a las articulaciones, pues básicamente el cadáver queda completamente, o bueno, el cuerpo queda completamente limitado en su movimiento, ¿no? Y todavía peor si le disparan, le abren agujeros y la sangre que tiene le va saliendo, ¿cierto? Si se le sale la sangre, lo mismo, al no haber un tejido sanguíneo que lleve los nutrientes y que permita pues el contacto entre los músculos y todo esto, pues básicamente no hay ningún tipo de movimiento. Entonces, para mí puede llegar a presentarse de pronto lo de la película de Exterminio, pero serían zombies bastante fáciles de eliminar, simplemente disparándoles, ya sea incluso hasta la propia médula los dejarían completamente inmóviles, ¿cierto? Entonces yo por ese aspecto considero que sería bastante improbable esta situación. ¿Y tú qué crees, Tom? Bueno, haciendo un pequeño paréntesis aquí, lo que dice mi compañero Alan sí es verdad. Lo del ciervo zombie, pues bueno, la enfermedad del desgaste crónico, más conocida en el bajo mundo como la enfermedad del ciervo zombie, eso existe y creo que todavía existe. Sí, si no estoy mal, eso es más que todo por partes de Estados Unidos tirando a Canadá. Según lo que dicen, aquí en varias partes que han investigado al respecto, dice que aparte que es una enfermedad progresiva y letal, y que los signos, pues por así decirlo, primeros, que los que más se notan en el caso del ciervo, y que no se limitan al ciervo, porque también se han presentado casos en ciervo de cola blanca, los alces, y pues si no es a monos, ardillas y ratones, es para empezar la pérdida del peso y cambios en el comportamiento del animal promedio, como también por ejemplo la apatía, temblor al caminar, caminatas repetitivas en patrones determinados, pues zombie, nerviosismo, salivación excesiva y el rechinar de los dientes. Esta enfermedad es pues para los... Yo la vez que me enteré de esto, Sí, fue bastante pues, sorprendente porque fue antes de la situación que estamos viviendo actualmente. Fue, si no estoy mal, en el 2019, creo que ya estaba escuchando algo al respecto. Generalmente en los ciervos, como se han visto, lo que pasa es que los ojos se empiezan a poner blancos, y aparte pues, como su caminar y su modo de comportarse pues se pone bastante extraño. Entonces pues obviamente da el nombre del ciervo zombie. Y respecto a tu pregunta, Alan, yo creo que sí. Sí, para empezar, el concepto zombie, como ya lo habíamos nombrado, va más que todo, por así decirlo, a la parte de la magia, ¿no? El hechicero que revive personas y las somete a que obedezcan su voluntad. Sin embargo, en la naturaleza esto no es algo que sea nuevo, esto ya lleva su tiempo, por así decirlo. El ejemplo más común es el del hongo. Bueno, el nombre sí me lo perdonarán, busquen ustedes, pero pues también se puede fácilmente conocido como el hongo zombie, que ataca más que todo las hormigas
es bastante feito si te pones a pensar que tú eres la hormiga. Entonces yo creo que, como dice Alan, el fenómeno zombie, si se llegara a dar en esta situación, que esperemos que no, obviamente, porque si ya estamos sufriendo con esta situación, pues con un virus peor, estaríamos destruidos. Para empezar, yo creo que biológicamente no es viable. No soy un conocedor no soy alguien muy extenso en la materia de la biología y anatomía, pero por los conocimientos que a uno le enseñan en el colegio, la idea de que un virus mantenga vivo al cerebro y que con eso ya la persona camine, corra, coma, se mueva los brazos y todo, es casi que imposible. Me atrevo a decir que es imposible. Porque, bueno, usemos la regla de el argumento de Resident. Ahí en el argumento de Resident de las películas dice que esto más que todo era porque el virus generaba una pequeña chispa, por así decirlo, en el cerebro, resumidas cuentas, haciendo que el cerebro funcionara, pero que mantenía todas las funciones biológicas básicas intactas solamente, pero el raciocinio lo dejaba, lo destruía. Esto no creo que sea posible porque aunque puedas mantener el cerebro con vida y puedas pues mantener las funciones motoras y todo eso, el cuerpo seguirá degradándose por mucho que coma. Y eso se nota porque es que si bien todas las películas de zombie tienen algún origen distinto, se puede ver de que a medida que pasa el tiempo, el cuerpo del zombie se va degradando, se va desgastando. Y si la sangre no está circulando o circula de muy mala manera, aparte de tener problemas en la salud, pues seguirán presentando grandes fallas. O sea, una cosa es que el cerebro viva, pero el cuerpo humano no depende solo del cerebro, también hay demasiados factores. Por ejemplo, la coagulación de la sangre impediría, yo creo, de que el zombie se volviera un Usain Bolt y lo relegaría más al estado del zombie clásico que camina. Sin embargo, yo sí creo que sea cierto eso, de que el virus zombie se pueda esparcir por medio de una mordida o rasguño. Pero así como lo pinta el Hollywood, es poco probable. Y eso por una parte. Y por la otra, yo creo que, pues bueno, los gobiernos, yo creo que obviamente ya estarán más que saturados de temas zombies y todo eso. Así que yo creo que manejarían ese caso, esa epidemia de forma distinta. O bueno, eso espero, mejor de lo que se está manejando en estos casos. Bueno, y poniendo un ejemplo, ya para ir terminando, ya nos está acabando el tiempo. Digamos que sucede algo como tipo el Amanecer de los Muertos de Zack Snyder. Usted se levanta mañana, va a comprar el pan y se da cuenta que hay una situación de locura en las calles, producto de miles de X cantidad de personas que van corriendo detrás de otras buscando comérselas. ¿Usted qué hace? Mm, Bueno, una cosa es decir la respuesta aquí en frío, ¿no? Y otra en esos momentos. Pero creo que lo que yo haría sería devolverme a toda velocidad a la casa y informar de la situación y esperar que las noticias pues tengan información relevante al respecto. Y de lo contrario, pues entonces aplicaría las reglas de las películas zombie ya establecidas. Pues si de una vez en vez de estar gastando tiempo y bueno, aquí en este país es como complicado conseguir la bala o bueno, armas de forma convencional, por así decirlo. Pero pues entonces sí de una vez me iría a la cabeza para asegurarme, porque pues es que si no se puede contar con que de pronto hay que en el estómago, pero aún así seguirá viviendo las piernas, no, pues de una, ir a la base. ¿Y usted qué haría, Alan? Bueno, en mi caso, pues sí, lo más normal es llegar primero a la casa, dar aviso. Si llevo el celular en la mano, eh, lo utilizaría como primera opción para llamar y poner sobre aviso para que no salgan. Y lo otro, sí, pegar carrera para la casa. En este caso, pues contamos con vehículo, entonces tratar de reforzar el vehículo lo mejor que se pueda.
echar las mascotas o tratar de organizarlas de alguna manera, eh, sacar la mayor cantidad de víveres, tratar de tomar solamente lo esencial, y pues prepararse. Si uno ve que la situación está muy complicada, pues buscar algún tipo de lugar eh, fuertemente reforzado. De pronto tratar de buscar los centros comerciales, o bueno, de pronto los centros comerciales no, pero al menos los supermercados, así sea un supermercado pequeño, para intentar abastecerse. Y, y yo creo que buscar refugio en un sitio de estos, porque uno piensa que, bueno, de pronto quedarse en la casa, pero la casa en cuanto se acaben los víveres, ya no es tan buen refugio, ¿cierto? Entonces hay que tratar de encontrar un lugar que tenga buenas víveres, pues como para tratar de abastecerse. O de pronto otra opción que contemplaría sería tratar, sí, de abastecernos lo mejor posible y pegar para una zona rural, tratar de meternos hacia una zona alejada de los centros urbanos, porque pensaría yo que los zombies pues van a estar más que todos concentrados en las zonas pobladas más grandes, las ciudades, pueblos o caseríos, ¿cierto? Y de pronto hacia las zonas de bosque, montaña, no lo estén tanto y pueda uno con tiempo ir a armarse así sea un mini fuerte y de pronto pues estar lo más alejado posible de esta plaga. Preferiblemente si está cerca a un río donde el ruido del agua no cause pues como que los zombies lo vayan a uno a detectar por ruido y ya, y puede uno tener, digamos, disponibilidad de recurso hídrico y por ahí derecho también poder tener cerca árboles frutales o cosas por el estilo para intentar tener pues una fuente de alimentos cercana, ¿no? Y bueno, ya digamos como la última pregunta para ir terminando. eh, una pregunta de pronto un poco creepy, un poco cruda. Eh, digamos, demos la situación que un ser querido se le transforma en zombie. ¿Qué haría usted? ¿Lo dejaría que siguiera transformado en zombie o lo sacaría de su dolor, de su sufrimiento? Esa pregunta está horrible, pero yo creo que en el caso mío, es que no, o sea, pues para empezar, que se encadene, o sea, que quede totalmente inmóvil. Y ya después, no, mentira, no, es que yo no sé, pero yo creo que de pronto me iría por la primera opción, por la de librarlo de su sufrimiento. Digo, la segunda opción, de librarlo de su sufrimiento, porque es que si uno lo deja allí vivo y pues como la gran mayoría de transformaciones zombies se nota que les duele, que sufre, yo creo que pues haría lo posible y lo eliminaría, porque es que tampoco uno puede ser tan desgraciado como para que dejar que la otra persona que uno quiere pues sufra o pase sus últimos momentos sufriendo. ¿Y usted qué haría? Yo, pues bueno, de pronto hablarlo ahora aquí completamente alejado de una situación extrema de esas puede ser muy, muy fácil. Pero yo pienso que la decisión de pronto más responsable sea la más dolorosa, ¿no? De pronto lo más fácil o lo menos doloroso sea simplemente dejarlo que continúe su camino y uno tratar de alejarse de ahí lo más rápido posible. Pero si las cosas son como las pintan las películas de zombies, que estas personas sufren y sufren bastante estando en esa condición, pues yo creo que lo más responsable y lo más, eh, si se quiere decir, lo más cariñoso que uno puede hacer con esa persona ya, la última acción, por así decirlo, es sacarlo de su sufrimiento, ¿cierto? Si bien de pronto pueda uno hacer el truco de no mirar o lo que sea, pero yo creo que sería preferible eso a dejarlo por ahí, quién sabe, o que de pronto vayan y le hagan quién sabe qué cantidad de cosas y se encuentre con algunas otras personas que se pongan
a cogerlo de destrave o hacerle cualquier cantidad de cosas. Entonces yo creo que de pronto sí sacarlo de su sufrimiento y que no lo vaya, pues bueno, de por sí uno, si no estoy mal, ellos no sienten nada, ¿cierto? No sé si sentirán dolor, pues más que sí, porque hay veces cuando en las películas cuando uno ve que a los zombies los atacan, ellos como que hacen gesto de que les duele, pero pues técnicamente como no tienen conciencia de nada, pues no se sabe si sentirán algún tipo de remordimiento. El simple hecho de ver que son capaces de intentar comerse a un ser querido, pues da cuenta de que ya ahí no hay rastro de la persona que uno conoció. Pero pues creo que eso sería lo que yo haría, ¿no? La opción B, sacarlo del sufrimiento. Y bueno, Tommy, ya esa, digamos, fue como la última parte, la última pregunta de esta noche. No sé qué más quieres aportar respecto al tema. Pues que obviamente esperemos que no suceda una situación como esa, ¿no? Porque si nomás cuando empezó la situación de ahora, mire cómo nos puso a todas las personas. Bueno, del mundo no estoy seguro, pues porque no estuve en no soy omnipresente, ¿no? Pero, pero si nomás cómo nos puso en este país, cómo nos puso las primeras semanas, primeros meses, uy, no, una situación así más grave, eso sí sería horrible. Pero bueno, me queda consuelo. Ya pues, bueno, ya sería como pegar a las teorías conspiranoicas de que el Área 51 y de que aquí, de que la KGB o que allá en Hogwarts y en Narnia y que todo eso, no. Entonces, pues eso ya es ser muy especulador, ¿no? Pero me queda como la tranquilidad al saber de que eso es casi que imposible, ¿no? Por la misma biología tiene ya unas reglas establecidas y esas no se rompen. Y si se rompen, pues, o se buscan romper, no va a funcionar. Entonces, eso es todo. Y bueno, ya para finalizar, vamos a hacer el recomendado de la semana. Y pues en este caso, yo tengo dos. Pues bueno, el primero que fue Zombieland, pero pues bueno, eso ya no cuenta porque ya se recomendó bastante a través del programa. Pero mi recomendado de las semanas, aparte de ese de Zombieland, sería Train to Busan, que está en Netflix. Esa película, la primera vez que vi el nombre y todo lo que era, vi el nombre, la carátula y eso, pues no pensé que me fuera a sorprender y a cautivar tanto como ahora. Pues yo no soy muy consumidor del producto coreano. Si no estoy mal allí, creo que manejan doramas o creo que eso en Japón, no me acuerdo cuál de los dos era, pero doramas o K-pop casi no, bueno, sí, un poquito, pero esa película en especial, bastante recomendada, la verdad. Y por su lado, ¿cuál sería, Alan? En mi lado, yo quisiera recomendarles una serie que está en Netflix, que aborda también la temática zombie. Se llama Kingdom, es una serie coreana. Pues no quisiera de pronto hacer muchos spoilers respecto a la serie, porque pues me parece que es una excelente serie. No la nombré durante todo el podcast, pero pues eh, de pronto no la nombré porque, como les digo, para acordarme de todo lo que he visto es complicado. Cuando esta serie es espectacular, me encanta, pero pues hay muchas de dónde escoger en este tema, ¿no? Pero en particular Kingdom es una serie, como les digo, muy buena. Es una serie que se desarrolla en la época del Japón, pues hace la época del Japón feudal, si no estoy mal que es, en la cual pues estaba el emperador y hay pues como toda una trama en la cual pues no son solamente los zombies, hay una trama en cuanto al trono, al heredero al trono, a quién se hace con el poder, y pues los zombies tienen gran relevancia, tienen gran importancia en esta serie, pero pues no es lo único, o sea, la serie por sí sola, con la trama que maneja, se podría sostener perfectamente sin tener nada que ver con los zombies, pero aún así se desarrolla con este argumento de base, con el argumento zombie, y todo lo que pasa desde el comienzo de la primera temporada
hasta el final de la segunda, que es lo que llevamos, o con lo que lleva esta serie de desarrollo hasta el momento. Creo que van a sacar una tercera temporada, pero no sé exactamente cuándo. Eh, pues es súper interesante, es una serie que tiene unas tramas bastante, digamos, podríamos decir que complejas, pero no son como tan enredadas, o sea, se entienden perfectamente y tienen también sus giros que te dejan pues como bastante sorprendido y sobre todo la forma en la que manejan los zombies son, en este caso los zombies que manejan allí son del tipo del amanecer de los muertos, ¿no? Son zombies rápidos, son zombies que realmente dan terror y la forma en cómo se va desarrollando la investigación hasta saber el origen del virus y el por qué la gente se transforma y todo lo que va pasando de una temporada a la otra, genial. Súper recomendada. Si no la han visto, se las recomiendo. Kingdom en Netflix. Es surcoreana, pero se desarrolla en Japón, ¿dijiste? Perdón, no, sí tienes razón, ahí me equivoqué, no es Japón, es Corea. Sí, tienes razón, ahí me equivoqué, se desarrolla en Corea pues se desarrolla en una época antigua donde se movían todavía a caballo, las peleas eran a espada y pues no, o sea, la trama es genial, entonces se las recomiendo mucho. Perfecto, entonces, no, a mí sí, la verdad, los productos orientales casi no se consiguen en esta parte del país, ¿no? Por ejemplo, que tenga, pues, la televisión, por así decirlo, pública o lo que sea, para que transmitan cosas coreanas o japonesas, es casi imposible, ¿no? Ya toca es verlas por Netflix, pero pues lo coreano, lo que hacen los coreanos muchas veces sorprende y de muy grata manera, incluso mejor que muchas producciones hollywoodenses de este lado del charco residen. Pero bueno, entonces ya no habiendo más, esperamos que les haya gustado bastante este podcast número 3. Em, no olviden suscribirse, darle a la campanita para activar las notificaciones, apoyarnos con un like, que eso, ayuda demasiado, nos ayuda de verdad mucho. Y ya será para la próxima con el siguiente tema que lo vamos a estar aquí hablando en el comité, en la mesa redonda, la mesa directiva, la junta directiva. Vamos a estar aquí viendo cuál podría ser el siguiente tema para hablar y pues esperamos que también les vaya a gustar. No siendo más que decir, yo soy Alan. Digo, yo soy Tommy. Y yo soy Alan. Y Y pues bueno, este es el podcast de Corbus y los le- esperamos para el próximo episodio de podcast, ¿vale? Vamos a estar manejando, a tratar de manejar en esta época de octubre temas pues relacionados con esta tradición, ¿cierto? Entonces los esperamos, como dijo el compañero, no duden en suscribirse si les gusta, apóyennos con el like si les gusta el contenido. Y pues bueno, nos estamos viendo en próximos episodios. Que pasen un excelente día, tarde o noche, dependiendo de la hora en la que estén escuchando nos en cualquier parte del mundo. Hasta luego. nos vemos.